comunicación. Vamos a charlar ahora con el gerente de la cooperativa eléctrica, el señor Germán De Negri. Germán, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás vos? Y un saludo a toda tu audiencia. Como siempre, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar un poco con Por vos favor, en esta mañana. por favor, ningún problema. Germán, primera cuestión que me parece importante plantearte tiene que ver con esta modificación, este cambio del sector servicio de sepelios de Copesa, y donde de alguna forma se han flexibilizado los protocolos. Sí, como bien vos decís, a partir de las nuevas medidas que se han tomado la semana pasada, o que se han difundido en todo lo que es la flexibilización de las cuestiones sanitarias, en lo que hace el acceso de personas a distintos lugares, no hay restricciones horarias, el tema de la vuelta también del público a los estadios, todo ese tipo de flexibilizaciones también, digamos, que alcanzan lo que son las ceremonias religiosas, que sería en el caso de un sepelio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos decidido volver un poco a la normalidad, entre comillas, de lo que era la prestación de servicios antes de la pandemia, es decir, nosotros estábamos un poco en la última etapa, estábamos con un protocolo de 3 horas de duración del servicio velatorio, las restricciones en lo que hace al aforo de cada una de las salas y demás, que eso por el momento, y ojalá continúe, estaría normalizado. Sí, por supuesto que esto no es que terminó la pandemia, ni mucho menos. Entonces tenemos que ser conscientes de seguir, de continuar con las medidas de prevención, ya sea el uso del tapaboca, el distanciamiento social, tratar de que en la sala no se acumule tanta gente como para impedir ese distanciamiento de 2 metros, una serie de medidas que un poco van en la concientización de cada una de los familiares o amigos que puedan llegar a ir a despedir al fallecido, ¿no? Entonces pedimos siempre esa colaboración. También lo que en algún momento se trata de achicar un poco las horas, pero también no es una medida que se haya tomado de manera arbitraria, sino que se pone un poco a consideración. En su momento se sugiere que tal vez por la noche, en la medida de lo posible, que los familiares lo decidan así, que las salas permanezcan cerradas, como decir algo de 22 a 7 de la mañana, pero eso, digamos, dependerá un poco también en el momento que es entregado el familiar, depende la hora también, no es lo mismo que se entregue un fallecido a las 9 de la noche, es lógico que no se cierre a las 10 para el otro día volver a abrir a las 7. Ahora por ahí si está desde la tarde, tal vez sí, entonces en ese momento se puede higienizar, desinfectar, y eso nos permite en definitiva tomar más recaudos, porque como decía, esto si bien ahora se relajan un montón de cuidados, no terminó esto, ¿no? Exactamente, esto no ha terminado, sigue, y esperemos que el impacto de la cepa Delta sea lo menos posible. Sí, ojalá. Germán, obviamente que mientras se desarrolle el sepelio del vecino, se va a tener que estar permanentemente con el uso del tapaboca. Sí, dentro de la sala sigue siendo, digamos, dentro de lugares cerrados, sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas. La verdad que a veces nos cuesta, hemos tenido experiencias durante el fin de semana, las primeras experiencias, y incluso también anteriormente, cuando sí había medidas un poco más restrictivas, que cuesta mucho que la gente se utilice el tapabocas. Nos ha pasado, nosotros le decimos, a veces cuando transcurre mucho tiempo, obviamente que el tapaboca no es del todo cómodo y se lo empiezan a sacar,
y bueno, a veces es difícil que la gente lo entienda, porque la gente está en un momento, por supuesto, de dolor y de nostalgia, entonces a veces es muy difícil poder mantener durante el transcurso de toda una jornada que se pueda llevar a cabo el servicio, que se mantengan esas medidas. Pero bueno, es lo que pretendemos, lo que se difunde, pero bueno, a veces no se logra, por eso que hay que tener especial cuidado en estas cosas, porque si no nos cuidamos vamos a volver a un confinamiento mayor y otra vez vamos a empezar con medidas más restrictivas que nadie quiere. Entonces tenemos la posibilidad de tener un poco más de libertad y flexibilización, entonces hay que cuidarlo. Lamentablemente en estas circunstancias hay que cuidar esas libertades para poder mantenerlas. Muy bien. Cambiando un poco de tema, Germán, con respecto a la tarifa eléctrica, ¿hay alguna nueva información? Bueno, sí, tenemos información al respecto. En el mes de septiembre, más precisamente el día 11, fueron publicados en el Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios, que no tienen cambios en la mayoría de las categorías, sí tienen cambios en las categorías con potencias consumidas mayores a 300 kilovatios, que básicamente son las grandes industrias de Navarro, que son 5 industrias, entre ellas está Lagomarcino, Frigorífico Navarro, bueno, Yatasto, Agrícola Marco Paz, que es la papelera, y bueno, y Thierry. Básicamente esos usuarios son los que nuevamente son, digamos, castigados, entre comillas, por un incremento de la tarifa que ronda el 27-28%. El resto de los usuarios, todo lo que son residenciales, comercios rurales y industriales con menos de 300 kilovatios de potencia instalada, esos no tienen ningún incremento, es decir, que van a abonar lo mismo que vienen abonando hasta el pasado. Eso por un lado. El otro cambio que se va a introducir en las facturas, como decía, a partir de los consumos registrados desde el 11 de septiembre, es una modificación meramente de cuestión informativa, es decir, el Estado Nacional y el provincial han decidido que ahora en las facturas de energía se muestre cuál es el subsidio que soporta el Estado, digamos, ¿no? Como era antes hace unos 5 o 6 años, donde estaba energía con subsidio y cuál era la energía sin subsidio, digamos, ¿no? Y entonces ahora lo que se marca son 2 cuadros tarifarios, uno con subsidio y uno sin subsidio, y nosotros vamos a tener que calcular en la factura cuál es el monto subsidiado, es decir, la diferencia entre el cuadro sin subsidio y el cuadro con subsidio, y ese monto vamos a tener que informarlo como subsidio del Estado Nacional, o en el caso de la tarifa social, subsidio del Estado provincial. Eso es meramente informativo y, bueno, por supuesto tiene que ver con una estrategia política relacionado a que se conozca cuál es la tarifa o el subsidio, mejor dicho, que aporta el Estado. Por otro lado, también eso un poco ilustra cuál es el desfasaje que tiene la tarifa eléctrica hoy por hoy, porque hay un cuadro calculado sin subsidio que prácticamente es 3 veces lo que es el cuadro con subsidio. Entonces, que es el cuadro, digamos, real, entre comillas, si la palabra se permite, sería el cuadro con los valores reales, el cuadro sin subsidio. El otro es un cuadro subsidiado porque hay una parte que soporta el Estado, ¿no? Bien. Germán, otra de las cuestiones también es que ya, bueno, en estos primeros días del mes de octubre se van a estar entregando las boletas de Copesna. Queremos saber si va a haber alguna modificación, algún cambio en las boletas.
No, en este mes en particular no, porque todavía nosotros recién estamos facturando consumos puede ser de agosto e incluso algunos días de julio. Esos todavía se están facturando de acuerdo al cuadro anterior, que fue allá por abril. Entonces, es decir, no va a tener cambios. Sí un pequeño ajuste en lo que son las tarifas de los servicios sociales y del agua potable, que son ajustes que, eso sí, están, digamos, bajo la potestad del Consejo de Administración, y bueno, se van haciendo los ajustes necesarios en función de los incrementos de los costos. A ver, estamos en un contexto inflacionario que lamentablemente hay que ir acompañando la evolución de esa inflación, porque los costos se siguen incrementando, el costo de combustible, los costos de personal y todos los insumos que conlleva la prestación de cada servicio. Entonces, hubo un incremento del 10% que, bueno, más o menos acompaña, hacía 3 o 4 meses que no se tocaba, más o menos acompaña la inflación, que hoy ronda el 3% mensual. Entonces, no es para nada descabellado en función de la inflación que estamos teniendo en los últimos años, ¿no? Muy bien. Bueno, Germán, te agradezco por esta posibilidad de esta entrevista. Gracias por estos minutos y bueno, quedamos en contacto para cuando haya otras novedades para difundir. Bueno, muchas gracias a vos por permitirme contar estas cuestiones y bueno, a tu disposición para lo que desees. Muchísimas gracias, Germán. A vos, gracias. Chao, chao. Saludos. Bien, así pasaba entonces en esta mañana Germán de Negri charlando con nosotros.